El catolicismo está asociado con la cristianización y la construcción de Chile. En el siglo pasado se dio poder a masones, ateos y protestantes, pero siguió ejerciendo una fuerte influencia social. Impidió el divorcio por decenios, se opuso a la ley de matrimonio civil y sus personalidades más conservadoras objetaron el reconocimiento legal a los hijos nacidos fuera del matrimonio y a la ley de instrucción obligatoria. Pero hubo un Vaticano II, una evolución e incluso surgió un alma más conectada con la llamada cuestión social y la opción preferente por los pobres. La iglesia del obispo Larraín, Alberto Hurtado y el cardenal Silva Enríquez, la iglesia de la Vicaría de la Solidaridad de los perseguidos y torturados, una iglesia que empezó a tratar a homosexuales y lesbianas no como pervertidos, sino como hijos de Dios. En su seno, sin embargo, incubaba también malas prácticas y condonaba incontrolables pulsiones sexuales de muchos de sus miembros. Mauricio Pulgar, un ex seminarista, recuerda al sacerdote Jaime da Fonseca de Quilpué. A él le gustaba que uno se confesara inclinado, y si uno estaba arrodillado, sentado, y él te tomaba la cabeza, y él, no sé por qué, pero tenía la obsesión de acercar la cabeza de uno a los genitales de él. Y yo siempre hice la cabeza para atrás, y eso a él le molestaba mucho. Entonces llegó un momento que me dijo que, bueno, que si yo no tenía docilidad era porque a lo mejor yo tenía problemas afectivos. Me dijo, mira, debe ser porque tú eres hijo de padres separados. Entonces me empezó a hacer sentir culpable porque en el fondo me decía, la malicia está en ti. Esa experiencia no impidió que Mauricio siguiera ilusionado con ser sacerdote. Siendo adolescente, fue con otros jóvenes que esperaban entrar al seminario de la Quinta Región a un paseo al Mué. Allí, su guía, el cura Mauro Ojeda, los invitó a meterse desnudos a una piscina. Como los chicos dudaran, el cura les dijo que si no lo hacían era porque tenían problemas sexuales. Si nosotros no nos metíamos a la piscina era porque nosotros teníamos problemas sexuales. Que si nosotros estábamos seguros de nuestra heterosexualidad teníamos que meternos a la piscina porque eso no quiere decir que éramos unos maricones. Mauricio perseveró y entró al Seminario Pontificio San Rafael de los Vázquez. Aquí le llamó la atención la efusión, los besos y las caricias entre hombres. Para nosotros era como raro que entre los hombres hubiera tanta afectividad. Y empezó ahí la persecución. Y ahí apareció Gonzalo Duarte, que yo lo conocía porque él era muy asiduo de la parroquia de donde yo venía. Él y Cristian Caro iban mucho para allá. Cristian Caro iba específicamente a ver a Humberto Enríquez. Y Gonzalo Duarte iba permanentemente a... Estaba hablando de Duarte, del obispo Duarte. El que ahora es obispo. Estaba hablando también del obispo Cristian Caro. Y de Humberto Enríquez. Bueno, con el tiempo el mismo Humberto Enríquez me contó que él había sido la pareja de un cardenal importante de Chile. Y él, de hecho, tiene sus anillos, sus reliquias, tiene todo. ¿De qué cardenal? Dejémoslo ahí, ¿no? Pero él tiene todas sus cosas. ¿Cardenal vivo o muerto? Muerto ya, muerto. Mauricio acota que en una iglesia que rechazaba la homosexualidad parecía haber una fijación en lo sexual. Y en clases de liturgia, Gonzalo Duarte empezó con la obsesión de que teníamos que hablar con él si nos masturbábamos, y que si tú tenías mucha ansiedad y te masturbabas mucho, entonces tenías que hablarlo con él. Revela que una vez, mientras estaba en la biblioteca, presenció una escena que lo estremeció. 2 mesas más allá estaba Reinaldo Osorio, que hoy día es sacerdote, era seminarista en ese momento, estaba en teología, y él también estaba estudiando. Él estaba tranquilo, yo también. Y Gonzalo Duarte, al parecer, lo andaba buscando. Entró, Reinaldo no se dio cuenta, y el Duarte no se dio cuenta que yo estaba ahí. Y tomó a Reinaldo, le dio vuelta la cara por la fuerza, y le dio un tremendo beso en la boca. Y el Reinaldo quedó helado porque el Reinaldo sabía que yo estaba ahí. Y lo quedó mirando con espanto. Y yo, la verdad, que me choqué, agarré mis cosas y volé de ahí. Mauricio empezó a tener conflictos en el seminario porque, dice, le exigían ser más dócil y cariñoso. En un momento le sugirieron hablar con el formador en teología, Santiago Silva. Y él me dijo que en realidad yo era un problema, que yo era lo peor que le podía haber pasado a la iglesia, que lo mejor era que me matara nomás, que desapareciera.
¿Eso lo dijo Sí, el Santiago actual Silva. obispo Santiago Sí, Silva? Santiago Silva. No me lo puede negar porque me lo dijo en mi cara. Le dijo que se suicidara. Sí, me dijo, mátate. Si tú eres lo peor que le puedo pasar a la iglesia. ¿Qué respondió Entonces, la usted? verdad que yo quedé choqueado porque yo la verdad que teológicamente lo admiraba porque era un tipo que sabía de teología bíblica. Pero Mauricio no se mató y siguió en el seminario con la esperanza de estudiar en la Universidad Católica. El problema es que luego le correspondió trabajar con el cura Humberto Enríquez y ahí se acercó a un verdadero infierno, como veremos más adelante. Sebastián del Río también llegó al seminario San Rafael porque sintió en los años 90 el llamado a servir como sacerdote de la iglesia. Su director espiritual fue el propio rector del seminario, Mauro Ojeda. A partir del año 2003, Mauro Ojeda empieza a acosarme persistentemente. Todos los días se me va a meter a la pieza, no me quita la mirada en la capilla, no me quita la mirada en el comedor, en los pasillos, me trata muy mal. La situación se hace evidente y el obispo Santiago Silva lo llama. Y me dice, Sebastián, Mauro tiene problemas afectivos que en esta oportunidad han recaído sobre ti. Y yo la verdad es que quedé súper confundido y después de como 2 o 3 minutos, a lo mejor fue menos, le pregunto yo a Santiago Silva, le digo, padre, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿qué no entiende esto de los problemas afectivos? Mira, Mauro tiene problemas de homosexualidad y esta vez se enamoró de ti. Y yo te exijo a ti que tú lo enfrentes. El seminarista Sebastián del Río empezó a cuidarse y por las noches se encerraba con llave en su pieza. Pero un día decidió seguir el consejo de Silva y confrontó al rector. ¿Qué le pasa conmigo? Inmediatamente partió diciéndome, es que yo esperaba que tú fueras más cariñoso conmigo, que te preocuparas de mí, que me hicieras cariño, que me sacaras los zapatos, que estuvieses más tiempo conmigo aquí en mi departamento. Y se me larga a llorar a mares. Y yo en ese momento en que se larga a llorar, yo me mando a cambiar, porque la verdad es que no me dio un sentimiento de rabia muy fuerte. Porque en el fondo cuando un abusador te dice quiero que me hagáis cariño, que me saquéis los zapatos, que te preocupes de mí, en el fondo no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el gallo quería mucho más también. Y que no van conmigo, eso digamos. Tiempo después, Mauro Ojeda deja el seminario. Hoy está a cargo de la mayor parroquia de Casablanca. Intentamos conversar con él. Buenas tardes, soy Santiago Pavlovich, periodista de Informe Especial de Televisión Nacional. Quisiera hablar con el padre Mauro Ojeda. ¿Está ocupado en este momento? ¿Hablo con él o no? No. ¿Usted le puede preguntar si yo pudiera entrevistarlo? No, en este momento no. Perdón. ¿Perdón? No, el padre Mauro Ojeda no quiere hablar con Informe Especial. Pedimos entrevistar al obispo Santiago Silva, quien nos respondió por email. El Humedular señala que Mauricio Pulgar no se dirigió a mí para informarme sobre una situación de abuso de la que habría sido víctima. Yo no era su encargado de formación y por lo mismo no tenía la tuición sobre él. Mucho menos que le habría dicho que era mejor que desapareciera. Respecto a lo dicho por Sebastián del Río sobre un acoso sexual del rector del seminario, el obispo declara: lo animé a vivir lo que pide el Evangelio sobre la corrección fraterna, es decir, que contando con mi apoyo, conversara con el rector y le planteara lo que percibía. Así lo hizo. Luego me informó que el rector lo había recibido bien y no me volvió a tocar el tema. Finalmente el obispo dice que con este testimonio no busco afirmar que todas las denuncias de los señores Pulgar y del Río carezcan de veracidad y que hay que pasarlas por alto. Gran parte de lo que ellos han dicho ya se ha investigado por la justicia civil y canónica y si hay nuevos antecedentes en estos casos, como en otros, debieran abrirse conforme lo ameritan los hechos. El 2007 se preparaba para ser ordenado sacerdote. Durante un tiempo dice haber acompañado al obispo de Valparaíso como una suerte de secretario y poco después es enviado a Casablanca. En el año 2007 me toca ver en varias oportunidades en la parroquia de Casablanca al presbítero Eduardo Olivares, que había sido procesado y condenado por la justicia civil. Este gallo el 2007 se le ve celebrando misas en Casablanca
con la anuencia del obispo. No, eso a mí tengo certeza que el obispo sabía que este cura abusador de menores de hogares del Sename estaba celebrando misas públicamente. En agosto de ese año se reunió con el obispo Duarte, quien le habló de masturbación y sexualidad. El gran tema de Gonzalo Duarte es ese, el pirulín. Da lo mismo si tienes vida espiritual, cómo estás viviendo la Eucaristía, qué tipo de lectura espiritual estás teniendo, si haces lección divina, nada. Lo único en que se centran las conversaciones con Gonzalo Duarte son acerca del pirulín, como le decía él. La peor experiencia de Sebastián habría ocurrido justamente cuando el obispo lo citó en sus habitaciones. Llegamos a la casa, estaba solo, y él se saca, me lleva al baño, a la pieza y al baño, se saca la camisa, me pasa un gel, una crema, un cuento, no me acuerdo qué es lo que era, porque ya ahí fue el culmen de mi humillación, y me exige hacerle una friega, un masaje en la espalda, y se pone en una postura bastante poco decorosa contra las manos de su baño, y yo me puse a llorar. Ese llanto reprimido, cosa que no queréis que sepa el otro. Y le digo, pero padre, por favor, que de esto no se entere nadie, yo jamás lo he hecho. Imagínate tú, Santiago, que estamos hablando en el mismo momento en que estamos hablando de mi futura ordenación diaconal y sacerdotal. En ese momento fue cuando Gonzalo Duarte me exige el masaje, que hoy día lo desvirtúa diciendo que es una canallada de mi parte. Yo estoy contando el hecho. Tratamos de entrevistar al obispo Gonzalo Duarte, cuya renuncia fue aceptada por el Papa. Se nos respondió que no hablaría aún porque las denuncias de ex seminaristas fueron despachadas al Vaticano. Sebastián sería obligado a renunciar luego de casi 10 años estudiando y preparándose para las sagradas órdenes. Los obispos, Santiago, funcionan protegiéndose unos a otros. Trabajan corporativamente. No tienen conciencia de la gravedad de los hechos. Muchos obispos han sabido de los graves abusos sexuales de poder y de manipulación de conciencia que ellos mismos han incurrido y que sus sacerdotes en las respectivas diócesis han cometido y no han hecho nada.